Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina, desde la Argentina y para comentar algunas reuniones internacionales que han sido importantes en estos días. En primer lugar, me refiero al Mercosur y el cambio de la presidencia pro tempore desde la Argentina a Brasil. Por lo tanto, un gobierno de ultraderecha, el argentino, presidido por Javier Milei, cedió la coordinación del Mercosur a Lula da Silva, presidente del Brasil, con dos discursos contrapuestos entre lo que elogiaba Javier Milei de su gestión, que es una gestión muy poco trascendente, incluso llegó a plantear que los países del Mercosur tienen que orientarse a relaciones privilegiadas de libre comercio con Estados Unidos y si el bloque regional no lo hace, bueno, Argentina se separará del Mercosur y transitará un camino propio. Por su parte, Lula insistió que en este tiempo de la economía mundial la cooperación regional es sustancial, es fundamental y planteó algunas líneas de trabajo para el futuro de la coordinación brasileña de la presidencia pro tempore del Mercosur para Brasil. Dos informes contrapuestos. Y la otra reunión internacional interesante es el 10º encuentro anual de los países BRICS Plus. Estamos hablando de 11 países, es decir, los originales, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más otros países que se incorporaron en el último año, y hay que mencionar que hay más de 20 países que están pidiendo el ingreso a los BRICS. Quiere decir que un BRICS que empezó siendo un grupo muy reducido de países, que empezó como un nombre periodístico, porque la primera mención fue un artículo periodístico que habló de los países emergentes y se refería a Brasil, Rusia, India, China, los BRIC. Luego se agregó la S de Sudáfrica. Y tenía que ver con países de gran extensión que atraían inversiones externas por distintas razones. Países que tenían mucha población, mucho territorio, salarios bajos y por lo tanto era atractivo para los grandes capitales. Por eso eran países emergentes a la vista de inversores deseosos de rentabilidad, de plusvalía. Por lo tanto había que contratar fuerza de trabajo barata. Pero los BRICS se ampliaron y el año pasado invitaron a un conjunto de países. Argentina estaba entre los invitados. El gobierno de Alberto Fernández aceptó el convite, pero claro, asumió en diciembre del 2023 el ultraderechista Javier Milei y desestimó la invitación, incluso con groserías muy fuertes para gobiernos comunistas, como decía Javier Milei, refiriéndose a China, al propio Brasil, y claro, por eso Argentina no fue parte de esta incorporación. Entre los países que se incorporan está Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia. Estamos hablando de casi el 40% del Producto Bruto Mundial. Estamos hablando de un 40% de la población mundial. Bueno, en rigor, solo China y la India tienen un 30% de la población mundial. Es innegable el peso económico social. Es una articulación por ahora informal, que hace encuentros anuales, que se sigue ampliando y que va creciendo en formalidad, que tiene un banco de desarrollo que está presidido nada menos que por Dilma Rousseff, ex presidenta del Brasil, que fue destituida sobre las bases del lawfare y las nuevas formas de los golpes de Estado que hay en América Latina. Pero bueno, es interesante ver cómo uno de los líderes de los BRICS, que es el jefe del gobierno de la India, Narendra Modi,
Hay que pensar que la India es el país de mayor crecimiento relativo en los últimos años. La India y China son los dos países de mayor crecimiento económico relativo. Si India y China no crecieran como crecen, bueno, el decrecimiento de la economía mundial sería mayor, más importante. ¿Y por qué menciono a la India? Porque la India pasó por la Argentina en los tiempos en que estaba reunido el Mercosur, porque se dirigía hacia la reunión de Río de Janeiro, a la reunión de los BRICS en Brasil, y por lo tanto se potenciaron las relaciones de la India y Argentina, porque el gobierno de la India es uno de los gobiernos de ultraderecha mundial. Digamos que es un gobierno afín a Javier Milei en la Argentina, a Donald Trump en Estados Unidos, a Meloni en Italia, y por lo tanto hay mucha sintonía entre el gobierno de la India y el gobierno argentino. Pero el tema es interesante porque Javier Milei hizo una crítica a la integración regional del Mercosur, mientras que Lula contrapuso su discurso destacando la importancia de la cooperación regional. Y yo quiero señalar la importancia de la práctica concreta de la India, que desde una lógica de pragmatismo integra los BRICS junto con China, con Rusia, con Brasil, países que son emblemáticos, sobre todo China y Rusia, emblemáticos por sus posiciones críticas y confrontadas con Estados Unidos. No hay duda que hoy Estados Unidos lleva adelante una guerra comercial, arancelaria, que supuestamente el 9 de julio del 2025 vencería. Es el plazo que se puso Estados Unidos para comunicar los aranceles incrementados a los distintos países. Bueno, planteó que para Japón y Corea del Norte aplica aranceles del 25%, un tema complejo que contribuye a la inflación mundial y a mayores restricciones en el comercio internacional. Pero también sorprendió, o no tanto, que Donald Trump anticipara en medio de la reunión de los BRICS desde Estados Unidos que podría aplicar un incremento del 10% a los aranceles de las importaciones a Estados Unidos de los países de los BRICS más, de los BRICS ampliados. Digamos, la actitud de Estados Unidos es belicosa, es de confrontación, y yo creo que es importante señalar estas actitudes. Una ultraderecha en la Argentina contra la integración regional, una posición de Lula da Silva favorable a la cooperación internacional y una India que hace negocios con gobiernos de ultraderecha como la Argentina, con sintonía política, pero al mismo tiempo que no tiene empacho en consolidar encuentros globales y propuestas globales en el seno de los BRICS. Unos BRICS que han tenido una reunión en Río de Janeiro, donde se proponen como una instancia de cooperación en un momento donde se está dinamitando la cooperación internacional. Los propios referentes principales de los BRICS, estimularon un documento trabajoso, porque es un acuerdo de 11 países donde lo que manifiestan, especialmente los anfitriones, que es el caso de Brasil, donde intentan una declaración que trata de no agredir ninguna posición internacional para generar empatías y condiciones de diálogos para que pueda evolucionar un desarrollo económico. El tema es importante porque, claro, los BRICS empujan el multilateralismo en un momento en que Estados Unidos está planteando America First, que está planteando la concepción MAGA, hacer grande de nuevo a Estados Unidos.
donde Estados Unidos está queriendo afirmar su rol de liderazgo unilateral de la economía, la política, la sociedad mundial. Bueno, el propio Lula en Brasil señaló por qué tenemos que subordinarnos a la hegemonía del dólar, donde se decidió que el dólar sea la moneda mundial y por lo tanto el BRICS, que nació como una nominación desde un artículo periodístico y va constituyendo una institucionalidad, aparece como una de las referencias en el sistema mundial de multilateralidad, donde incluso en su declaración final se animan a plantear reformas en las Naciones Unidas, por ejemplo en el Consejo de Seguridad, para ampliar de alguna manera ese Consejo de Seguridad que se resolvió en función de cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Se plantean reordenamientos y reestructuración del sistema financiero, del Fondo Monetario Internacional. Digamos que estamos en el 2025 y claro, no hay una situación de bipolaridad como se planteó entre 1945 y 1991. No hay un grupo de países que sustentan una lógica socialista como propuesta histórica. Era lo que planteaba la Unión Soviética, el bloque de países del este de Europa, confrontando con la lógica capitalista. Bueno, hoy no hay esa situación de bipolaridad entre socialismo y capitalismo, pero claramente está la posición unilateral de Estados Unidos que se sostiene con sanciones unilaterales a distintos países, que confronta fuertemente con China, que confronta con Rusia, que potencia el bloqueo sobre Cuba, obstaculiza desarrollos autónomos en cualquier territorio del sistema mundial, y los BRICS constituye una experiencia de diálogo, de acercamiento de países que no necesariamente convergen política e ideológicamente. La perspectiva no es la construcción del socialismo. El objetivo es la construcción de unas relaciones de cooperación internacional para que haya posibilidad de satisfacer demandas sociales en función de las estrategias de cada uno de los países. Con comunistas en el gobierno, como en el caso de China, con derechistas en el gobierno, como en el caso de la India, con gobiernos de distinta característica, según sea Brasil, Rusia, Irán, Etiopía, bueno, cualquiera de los BRICS más, ese conjunto de 11 países que está discutiendo cómo se amplía más. En definitiva, en el marco de las relaciones capitalistas, la disputa por la unilateralidad histórica de Occidente liderado por Estados Unidos en este tiempo guerrerista o otras opciones que plantean desarrollos multilaterales para gestionar el sistema mundial. Julio Gambina, desde Argentina, hasta la próxima.